Bienvenidos a Voz en Mente by Casengenia. Hoy estamos con Tiago Ramírez, Camilo Valencia, Yura Trejos, Sandía Duque, Santi Veloz, María Clara Oviedo, Felipe Fuentes, Davis, Sago Soto y Carlos Barrios. bienvenidos a Voz en Mente. Voz en Mente. Voz en Mente by Casengenia. Muy buen día para todos. Damos inicio a nuestro siguiente capítulo de Voz en Mente by Casengenia. En este episodio lo he titulado como Eres suficiente para enfrentar tus miedos. Y es muy interesante porque cada ser humano es una hoja en blanco en la cual se escribe una historia. Y quiero que te hagas una pregunta y la interiorices en tu ser. ¿Qué historia estás permitiendo que la vida raye en esa hoja en blanco? Porque tenemos que entender que desde niños se nos inculca una cantidad de cosas con las que hemos crecido. Y el reflejo de lo que somos hoy como personas adultas es lo que alguna vez activó en nosotros eso que hoy somos y reflejamos. Entonces muchos expresamos una cantidad de acciones, palabras, pensamientos, aún nuestra forma de vestir, son el reflejo de lo que un día algo activó en nosotros. Y tenemos que entender que todos tenemos la capacidad de afrontar lo que tenemos por delante. Pero el punto radica en que tenemos que volver en el tiempo atrás, identificar qué fue lo que activó en nosotros la reacción que hoy tenemos referente a eso que te produce miedo a lo que hoy vives. Porque si simplemente seguimos nuestra vida sin enfrentar ese miedo, esa acción que hoy me atemoriza, siempre vamos a estar ligados a esa situación. Y quiero que te grabes una frase y es: nos reproducimos según nuestro género. Y quizás muchos dirán, es que yo no tengo hijos, yo no quiero tener hijos. No importa, porque se relaciona a todo el ámbito de lo que es la vida del ser humano. Lo que tú hablas, tú transmites. Lo que tú piensas, tú lo transmites. Tu forma de vestir, tu forma de vivir, tu forma de afrontar la vida es lo que expresas y reflejas en el entorno en el cual tú vives. Y quiero poner como ejemplo la vida de un personaje histórico. Quizás todos la hemos escuchado y es David y Goliat. Y para poner en contexto la historia, David fue un niño común, fue real la historia. Creció en una ciudad llamada Belén. Tenía papá, tenía mamá, tenía 7 hermanos. La historia del muchacho dice que él era el hijo bastardo de la familia. O sea que el papá tenía esposa, pero le fue infiel a la esposa. Y por fuera del matrimonio apareció el hijo no deseado. Pero el papá lo adoptó, vivió con su familia. Pero el niño siempre creció con ese menosprecio. Vos sos el hijo adoptado, el hijo no deseado. La mamá fue la que lo acogió un poco más, pero el papá siempre fue duro con él. Y qué decir de sus hermanos. Su papá tenía una finca y era empresario. En ese tiempo manejaba ganado. Y la parte que le correspondió a David era ser pastor de ovejas. En su momento, desde niño, se crió en ese ámbito, a la diferencia de sus hermanos, que sus hermanos se fueron desde pequeños para el ejército. Sus hermanos fueron guerreros, diestros para la batalla, ¿cierto? Entonces, resulta que en el contexto de la historia hay un momento donde en el país de Israel hay una situación donde en ese tiempo existían las guerras. El país de los filisteos trae guerra al país de Israel y se disputaban territorios. El que ganara era dueño del territorio de lo que eran los israelitas o viceversa. La particularidad de esa guerra la denotó algo en especial y fue que cuando los filisteos llegan, ponen un punto particular y es, ya no solamente eran miles de guerreros los que iban a pelear, ahora tenían algo diferente, era que apareció en escena un hombre que lo llaman como Goliat. Era un tipo que literalmente lo describen como 3.78 centímetros de alto, a diferencia de los hombres normales que en esa época medían 2 metros. El hombre más alto de Israel era el rey, dice que era cuerpado, lindo, era fuerte en batalla, pero medía 2 metros, a diferencia de un tipo de 3.78 era el doble. Y la diferencia era que este man era feo, tenía una gran armadura de oro, bronce, casco, espada. Cuando él sale al campo de batalla, todo el mundo quedó aterrorizado. Y uno dice, ¿pero por qué? Todos eran hombres de batalla, pero nunca nadie se había enfrentado a algo de esa magnitud. Y quiero que lo traigas al contexto de la vida, y es, no importa lo que ves enfrente, qué tan grande sea la situación que hay enfrente, tienes que ver lo grande que eres tú para enfrentar esa situación. Cuando David se da cuenta de lo que está pasando, el papá se pone preocupado y manda al joven al ejército para que le traiga información acerca de sus hermanos. Les mandó comida y les dijo, ve, asegúrate de que ellos estén bien. El episodio dura 40 días, donde los filisteos estaban quizás al lado derecho, al lado izquierdo estaban los israelitas y en la mitad del campo era donde se iba a desenvainar la batalla. Pero solamente sale de las filas Goliat y empieza a insultar a todos durante 40 días. Les empieza a decir, ¿quién de ustedes es el que me va a vencer? Les pongo una condición, esto no va a ser como las batallas anteriores que somos 1 a 1 y el que gane, ganó la guerra, no. Solamente se iba a enfrentar Goliat, dice, nosotros sacamos lo mejor de nuestras filas, que soy yo, y ustedes van a sacar de sus filas el mejor hombre que tengan y nosotros vamos a pelear y el que gane va a ser amo de los otros. Entonces, eso aterrorizó a todo el país de Israel y ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de hacer algo. Al pasar los días, el rey ve la situación y dice, tengo que hacer algo porque ni el rey se atrevió a luchar. Entonces él da una recompensa y dice, el que derrote al filisteo, lo eximiré de tributos, ya no va a pagar impuestos durante toda su vida, ni él ni su familia, le voy a dar la mano de mi hija en matrimonio y va a ser el escudero del rey. Cuando David se da cuenta de esto, toma la iniciativa y dice, mi señor el rey, yo lo voy a enfrentar. Y lo primero que les quiero enseñar es, enfrenta tus miedos. Y se lo pongo en el contexto de lo que es la historia.
enfrenta tu Goliat. Porque si no enfrentas tu Goliat, vas a ser esclavo de él mismo. Yo no sé cuál sea el miedo o el Goliat que cada uno tengamos en nuestra vida, pero mientras no tomemos la iniciativa de decir, aunque tenga miedo, lo tengo que enfrentar. Porque si no, la condición que ese tipo le puso a esas personas es, si yo los derroto, ustedes van a ser esclavos míos por siempre. Y ninguno de los que estaba ahí, que quizás estaban preparados, tuvo la valentía o la determinación de decir, yo lo voy a enfrentar. Yo soy capaz de derrotar a este gigante con las capacidades que yo tengo. Porque el límite que muchos pusieron fue, como es más grande que yo no soy capaz con él. Y eso no lo vio David, porque literalmente el peladito tenía 15 años en ese momento. Pero la grandeza no va en lo físico, la grandeza va en lo interior. Y es que si no enfrentas tus miedos, vas a ser esclavo de la miseria. Y cuando digo miseria, no solamente me refiero a un ámbito económico, me refiero a un ámbito emocional, sentimental y psicológico. Es que cuando no lo sacas y no lo expresas, simplemente tu vida está ligada a los miedos que te produjo lo que pasó algo en tu vida atrás. Bueno, ya que estamos hablando del miedo y con la introducción de Santi, yo me considero una persona que digamos que los únicos dos miedos que yo he sentido en la vida es uno que yo ya he expresado aquí. Yo le tengo miedo a la oscuridad y es una cosa que yo no he podido superar. O sea, yo todavía aún le tengo miedo a la oscuridad. Cuando yo estoy en la oscuridad yo me imagino mil cosas. Y me devuelvo como a la niñez. Me acuerdo como que, bueno, yo sí estoy... Y eso me pasa pues todos los días. Yo sí estoy bien cobijado, mis pies no están fuera de la cobija, de la sábana, porque le tengo, o sea, pavor. Pero es porque entendí y alguna vez me puse como a medio investigar porque le tenía miedo a la oscuridad. Y también empecé a sentir que es que, bueno, uno le tiene miedo y el miedo es natural. Y le tengo miedo a la oscuridad es porque no veo lo que hay ahí. O sea, cuando no sé qué hay ahí, me imagino cosas. Entonces, puede que todavía mantenga esa sensación de cuando era niño, porque lo recuerdo mucho cuando me lleva mucho como a la niñez. Y como esa inocencia de ser niño todavía está ahí, la veo, la siento como que está intacta. Y digamos que es un miedo que está ahí presente, pero convivo con él como sin ningún problema. O sea, cuando me toca estar solo y a la oscuridad, pues digamos que yo ya lo vivo, ¿cierto? Vivo ahí mi miedo y lo enfrento. Ya hablando pues de que enfrentamos el miedo. Y el otro miedo que yo tengo, que también ese sí me acompaña todo el tiempo, y es que le tengo miedo a no avanzar, pues a quedarme estático en ser una persona que no avance en conocimiento, que no avance en un montón de temas. Obviamente todos avanzamos de diferente forma, pero le tengo miedo a eso, a no avanzar en diferentes temas de la vida. Pues de hecho les abro la pregunta como en dos sentidos, porque yo lo que veo es que generalmente, no sé si a ustedes les pasa, por lo menos a mí sí, y es que digamos que identifico dos ritmos de miedo, uno que es muy físico y uno que es muy psicológico, ¿cierto? Entonces les hago la pregunta, ¿cuáles son los dos miedos que más reconocen? Así como Cami reconoce ese miedo infantil a la oscuridad y otro muy psicológico a no avanzar, ¿qué otros miedos alcanzan a reconocer ustedes en sí mismos? Tiago. Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el arte, dibujar, y hay un miedo al que siempre me enfrento, que es el miedo al papel en blanco, a la hoja en blanco, porque es un reto, ¿cierto? Y es como, sí, es un reto que uno se impone a sí mismo, a su mente, ¿cierto? Porque al final es como, sí, como demostrando las habilidades y bueno, vamos a ver qué va a expulsar la mente hoy. Y a veces da miedo porque literal, pues la mente no funciona con un dictado, sino que hay que ponerla a trabajar para que dé el resultado. Y uno como artista también es muy, muy autocrítico. Así como obviamente como también hay dibujos que uno hace en una servilleta y uno los guarda toda la vida, pues porque uno le quedaron gustando y es el dibujo más machetero de la vida. Hay unas cosas que uno saca que uno dice, qué cosa tan fea. Entonces, claro, es como ese miedo también a aceptar los errores y aceptar de que, hombre, no sos tan teso como siempre lo has creído, ¿sí me entendés? Entonces, es un miedo al que me enfrento todos los días, que es la hoja en blanco. Y es teso porque no solo es identificar el miedo, cómo te preparas para superar el miedo. Y es que cuando logras identificar el miedo, tomas acciones que te van a llevar a combatirlo. Y le quiero leer algo textual de la vida de David. Y era que
el peladito, aunque era un niño, antes de enfrentar esa situación no salió a decir yo lo enfrento porque es que tengo la emoción y yo quiero ser reconocido y matar a un gigante. Y no, él dentro de lo que era su vida se preparó, porque aunque él era pastor de ovejas, mientras vivía en el monte le tocó luchar con animales, le tocó prepararse, le tocó esperar el momento que la vida le pusiera la oportunidad para decir, aquí demuestro mis habilidades. Y dijo el rey a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un oso, cuando venía un león y se me llevaba una oveja de la manada, yo salía detrás de él, lo hería, lo libraba de su boca, lo mataba y recuperaba la oveja. Entonces mira, este peladito salió a matar un gigante, pero antes tenía una preparación atrás que le daba la capacidad de decir, yo soy capaz con él, porque es que ya he enfrentado situaciones que han sido similares, pero que me dan la fortaleza para yo decir, voy a matar a un gigante. Y es, para matar a un Goliat, primero tienes que matar osos y tienes que matar leones. Entonces, no sé en la vida de cada uno de nosotros qué queremos alcanzar, pero que podemos identificar que primero tenemos que lograr pequeñas acciones para lograr a ello. Yo pienso que el miedo se rompe con el conocimiento. Y les voy a contar una historia de mis mayores miedos, es ahogarme, ¿cierto? Cuando estaba muy pequeña, me comí una fruta congelada y se me fue derecho, pues yo era tocando a mi papá porque no me paraba bolas y estaba hablando, yo ya estaba morada, yo ya me veía más del otro lado. Mi papá apenas me vio, me volteó patas arriba y me empezó a pegar en la espalda, boté la fruta. Y la realidad es que siempre he querido también aprender mucho de primeros auxilios porque creo que ahí lo rompo. Creo que ahí se puede romper esa cadena de saber, porque cuando mi sobrina está comiendo, yo soy como súper pendiente de qué está haciendo para que no se ahogue. Entonces es un miedo súper pendejo, pero que sé que tengo que superar y que sé que lo supero a punta de conocimiento. Que yo sepa qué hacer cuando alguien se está ahogando. Ahí están los detalles precisamente de cuando los miedos se generan por acciones y cuando los miedos se generan por traumas. Porque muchas de nuestras, pues, falencias a nivel de temores vienen, como lo decía Camilo, de ciertos momentos de la infancia. En mi caso, yo le tengo pánico a las cucarachas. Pero yo siempre me decía ya en mi vida adulta, pero yo por qué 15, 16, 18 años y yo todavía no puedo ver una cucaracha. Hoy en día tengo 38 y no la puedo ver. Yo tampoco. Cuando en algún momento decidí como enfrentar y aprovechando el psicólogo del colegio, pues pedí como las sesiones como para decir, porque me pasó un incidente que destaparon una alcantarilla en el colegio y eso salió el reguero de cucarachas. Y yo literalmente pasé como 3 días soñando que había cucarachas por mi cuarto y todo. Pero entonces llegué a un momento, no, venga, estoy mal. Cuando fui donde el psicólogo, entonces me dijo, en algún momento te tuviste que haber enfrentado a eso. Y yo dije, pero es que pues para mí ese fue el momento más impactante en el que me enfrenté. Cuando fui a hablar con mi mamá, le dije, mamá, voy a ir al psicólogo porque no necesita permiso del papá. De los papás para asistir a la sesión. Ella me contó, es que eso es culpa de su papá. Resulta que usted ve la foto del álbum donde usted está sentado como de 1 o 2 añitos en la vacinilla. Y yo, sí, esas fotos se las tomé yo usted antes de que usted se sentara ahí y le apareció una cucaracha al lado. Y su papá, en vez de usted, empezó a gritar y yo lo fui a rescatar, pero antes su papá le dijo, déjelo ahí que él tiene que quitarle el miedo a las cucarachas. Y resulta que me dejaron como, mi mamá dice, usted estuvo por lo menos media hora ahí en la vacinilla y no se quiso mover y llorando todo el rato con la cucaracha por ahí andándole por los lados, porque el papá no dejó quitarlo. Entonces yo no tengo ese recuerdo en mi mente, pues estaba muy pequeño, pero obviamente asumo el trauma. Lo charro es que años después estábamos en Caucasia, en pues como un parque que hay allá de reptiles, y sacaron una serpiente y mi papá salió técnicamente corriendo. Y resulta que él contó la historia de que cuando él salía a cazar con los tíos y con el abuelo, porque él es de La Guajira, y que en un momento él se perdió y se vio envuelto en 4 nidos de serpientes alrededor. Le tocó quedarse como 2 horas hasta que lo encontraron. Entonces yo literalmente madreé a mi papá en ese momento, que yo le dije, yo huevón, o sea,
a vos te pasó lo mismo, dejaste ahí, no fuiste capaz Me de dejaste quitarle a mí. y me dejaste a mí con las cucarachas, ¿qué te pasa? Entonces, ese es como el principal elemento en que sí, o sea, hay ciertos momentos en la vida en que nos generamos algún trauma y hoy en día, digamos que yo puedo enfrentarme a las cucarachas en cierto aspecto, porque ya sé que si hay una en mi casa, yo no la puedo dejar viva. Y ya soy capaz de matarlas, etc., pero no es de mi preferencia verlas o algo. Entonces, hay ciertos momentos en que he logrado hacer el trauma de enfrentar ese trauma. Tampoco estamos invitando a matar cucarachas, pues. Sí. A mí me surge la duda si uno también viene con miedo, pues sin tener que vivir un trauma o sin tener que vivir una mala experiencia. Yo creo que esa es una de las emociones con las que se viene Es que instaladas. el miedo es una cuestión, es una respuesta natural del ser vivo para su supervivencia. Es una respuesta innata al peligro, ¿cierto? Pero respondiendo a la pregunta de Carlos, hay otros tipos de miedo que son miedos que aparecen desde adentro, ¿cierto? Que son miedos más complejos y más enredados y más complicados. Porque claro, pues uno le tiene miedo a cosas que aparecen en el piso, una cucaracha o a las alturas. Por ejemplo, yo soy acrofóbico y le tengo miedo a las alturas, ¿cierto? Pero hay otros tipos de miedos muy complicados y muy enredados que, de hecho, llevo todo este rato pensando en cómo ponerlo en palabras porque es difícil. Cuando uno está en un momento difícil de la vida, hay veces que los miedos aparecen de forma muy extrañas. Por ejemplo, uno que yo desarrollé muy profundamente fue el miedo a quedarse atrás. El miedo a ser un fracaso, ¿cierto? El miedo a ser una persona que entorpeciera el progreso de los demás. Entonces, en varios episodios de mi vida ese miedo siempre estuvo presente. De hecho, nunca se ha ido. Siempre estuvo ahí. Entonces, de cierta forma, me volví una persona obsesiva con cierto nivel de perfección y de meticulosidad a la hora de aprender y hacer vainas, ¿cierto? Entonces, ese miedo, pues obviamente cuando uno está muy mal se potencia más duro porque uno se siente inútil a pesar de que no lo sea o de que lo que uno hace no es lo suficientemente bueno, ¿cierto? Entonces uno como que se empuja a ir un poquito más allá y más allá y más allá y más allá, pero no es por una buena razón. En ese caso es por un miedo profundo a ser una persona que no sirve para los demás. A mí un psicólogo me dijo, es que usted es demasiado duro, te jueteas muy duro a vos mismo, y el combustible de ese juguete fue precisamente el miedo a quedarme atrás y a que los demás sintieran que yo era una carga más que un apoyo o un aporte, ¿cierto? Ese fue uno pues de los más profundos que me impulsó a lo largo de toda mi carrera educativa y profesional y hasta este momento, ¿cierto? Y otro miedo que va en contra de ese es la ansiedad social. La ansiedad social es otro miedo que yo sinceramente no he entendido, por lo menos en mí no sé de dónde salió, ¿cierto? No sé qué episodio social habré enfrentado o qué cosas me habré enfrentado en algún momento. Por ejemplo, Pipe tiene muy clara la historia, la anécdota de qué fue lo que le pasó, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el miedo, la ansiedad de hablar con una persona que no conozco, de pedir una vaina que no tengo, o de llegar a un lugar que no conozco y solicitar algo, o de, por ejemplo, enfrentarme a alguien y decirle, venga, es que lo que usted hace no es correcto. Ese miedo a hablar con otra persona también es un miedo muy potente al que se enfrenta mucha gente, y no es un miedo externo, es un miedo que nace desde adentro y que a veces es muy difícil identificar desde dónde viene, o sea, escarbar como el interior de la mente y sacar de dónde viene esa vaina, ¿cierto? Porque yo, pues, o sea, el único miedo externo que yo manejo es el de las alturas, porque la mayoría de los miedos míos siempre han sido miedos internos y autoimpuestos y cosas muy, muy, muy opresivas, pero desde adentro. Pero hay que diferenciar ahí como dos detalles, como por ejemplo mencionaba Yura, ustedes sabían que el miedo es una reacción física, pues realmente no es química. Es química, exacto. No, en ciertos aspectos sí tenemos miedos que se van desarrollando de nuestros procesos cognitivos y mentales, pero son una respuesta de supervivencia. Pero por ejemplo en el caso de las alturas, en el caso de enfrentarnos a una persona, el proceso es químico, es una respuesta del hipocampo reaccionando a que nosotros estemos más alerta. Solo que en algunas personas no es fácil controlar ese desglose de hormonas. Entonces algunos se paralizan, otros se vuelven más fuertes, otros sí se vuelven activos y reactivos, pero ese es el gran problema. O sea,
es claro que si es un proceso químico, al igual que muchas otras cosas, podemos controlarlo, porque nunca nos enfrentamos a él. Yo viví una experiencia que fue medio aterradora en el ejército. Y fue que una vez me tocó vigilar, porque nosotros estábamos, yo fui policía militar, y llegamos, había un puesto que le decían puesto bruja. A todos los puestos del ejército les ponían un nombre. Y a mí me dijeron, es que, ay, te tocó puesto bruja. Y todos eran diciendo, ay, te tocó en puesto bruja. Y todos eran diciéndome, yo... Y resulta que cuando uno está en el ejército, el relevo para cambiar de guardia es a las 3 horas. Pero después de esas 3 horas se demoran 1 hora más. O sea, el relevo es como a las 4 horas. Y llegamos nosotros, y llegamos a ese puesto. Ese puesto era así, en medio de la nada. Había un camión como de agua. Y el puesto era uno montado en el camión y todos se iban. Era el puesto más lejano que había de todos. Era el más... Entonces, ahí sumémosle que yo le tengo miedo a la oscuridad. Y ahí no se veía nada. Y yo sentaba ahí arriba con mi fusil cargado. Y claro, entonces ahí me acordé que obviamente el miedo, o sea, lo ponía uno alerta. Totalmente alerta. O sea, yo era quieto ahí. Cualquier ruidito yo era... o sea, en una concentración con lo espacial. Y creo que ahí experimenté el miedo en carne propia porque no veía nada para ninguna parte, pero tenía que estar pendiente de los sonidos que habían alrededor. Yo estuve a punto de disparar más de una vez porque yo dije, se está moviendo mucho esa rama por allí. Yo dije, me va a tocar disparar. O sea, rama por allá las está 4 horas más, fueron las 4 horas más largas de mi vida, yo creo. Es que yo me acuerdo de esa vez y yo dije, yo no sé yo cómo cómo pasé por ahí. Pero entonces, claro, también entiendo que el miedo es una respuesta a lo que estamos diciendo, una respuesta al cuerpo, pues a lo que está pasando y una defensa. Porque cuando, por ejemplo, yo en la calle, pues digamos en la calle, yo normalmente soy como muy pendiente de todo lo que pasa. Pues yo soy de los que hay un carro que ya lleva más de 5 minutos atrás o ya ha volteado detrás de... Pues yo soy pendiente. Vos sos de los que cuando uno va por el centro... Eso ya es otra cosa. Que uno va por el centro, va mirándolo a uno que va atrás, que va caminando para otro lado y lo miran a uno como si uno fuera un ladrón. No. Lo que pasa es que, claro, como yo tuve un entrenamiento de estar muy pendiente de observar el entorno. Entonces, claro, yo voy pendiente del entorno. Pues puede que a veces me exagere. Pero eso también en la vida real, en todo, hay que estar atento a todo lo que pasa todo el tiempo alrededor. Entonces eso también, no solamente el miedo es que sea malo, sino que también hay que saber, digamos, utilizarlo. O sea, yo lo utilizo como para estar más tranquilo. Por ejemplo, en la noche cuando siento miedo con la oscuridad, estoy atento. Pero pilas, porque entonces cuando uno está tan mosca y tan atento y tan de todo, entras en el territorio de la ansiedad, que es el miedo. Sí, que es una línea muy delgada. Patológico. O sea, ya es un tema de miedo al futuro, a lo que pase, a lo que va a pasar, a lo que podría pasar, a lo que no ha pasado, a lo que posiblemente nunca pase, y es un miedo permanente. No, por ejemplo, hay niveles. Digamos que yo llego hasta un punto y yo dije, no, simplemente estoy haciendo lo básico. Estoy en nivel 1. Estoy en lo básico. O sea, lo básico, sin dañar mucho ni el entorno, ni los que están alrededor mío, ¿sí o qué? Pero sí lo utilizo como para estar alerta, ¿sí me entiendes? Pues, por ejemplo, si yo estoy acá y siento que hay alguien que está como, porque me ha tocado en lugares donde una persona empieza como a torcerse o a caerse o esto no se va a desmayar, esto no, ¿qué le va a pasar? Pues, no sé, es atento del entorno. Y el otro tipo pone que se queda dormido y vos ahí no, se va a morir. Se murió. Pero entonces hay algo que voy rescatando de todos y que me incluyo, y entonces les hago la pregunta, ¿qué tanto el miedo al futuro, a fracasar, a no ser capaz, a no lograrlo, qué tan común es en todos? Todos perciben eso dentro de sus entornos. Sí. Absoluto. Y ¿sabes qué pienso yo? Que está de moda. Porque con las redes sociales ese miedo al fracaso se ha incrementado al 1000%, porque siempre estoy viendo la influencer, siempre estoy viendo el que estamos consiguió... viendo y nos llueve el éxito de otros todo el tiempo como si fuera tan común. Pero si uno termina entendiendo que lo que ve en Instagram representa el 0.1% de la población, realmente el 90% de su tiempo, porque siempre están trabajando y el 1% del paseo.
el 99% de la humanidad no está en ese circuito del éxito absoluto y entonces nos genera una presión con la cual se nos hace difícil convivir porque entonces nos comparamos es con eso y entonces decimos, ay, pero y ese lo hizo tan bien y yo por qué no, y entonces si a este le salió en un primer video y se volvió millonario, yo por qué no, y entonces aquel logró ganar con el número no sé qué y yo por qué no. Entonces todo el tiempo estamos viendo que es que no nos alcanza, que es que porque otros sí y nosotros no, pero la realidad es que de pronto es que estamos mirando para donde no es, porque claro, si miramos al 0.01% que quién sabe qué golpe de suerte lo llevó allá y no miramos al 98.9% que está detrás de vos, que ni siquiera está llegando al punto donde estás, entonces vas a ver que realmente tu renglón es muy alto. Y en estos días no me acuerdo qué estadística veía que digamos que las condiciones de este país implican que lo que hoy tenemos como condiciones en las que estamos viviendo solo corresponden al 0.6% de Colombia, ¿cierto? Y para nosotros esto es normal. Y es lo mismo que pasa en ese sentido. Todo esto nos parece normal, pero esto no es normal. La forma en que vivimos hoy es un nivel muy alto de calidad de vida. Lo que pasa es que todo el tiempo nos estamos comparando con los personajes equivocados y eso nos podría liberar un poco de esa presión de sentir es que no soy suficiente, que es totalmente contrario a lo que estamos profesando. Somos suficientes, soy suficiente y lo que tengo es más que suficiente para enfrentar lo que haya que enfrentar. Pero es que incluso si yo me comparo, pues que estabas diciendo que vemos el 0.01, muchas veces cuando uno hace el ejercicio con uno mismo, también se da cuenta como, sí, es que para lograr esto yo tuve que haber hecho este montón de intentos, sino que solamente nos concentramos en lo que nos queremos concentrar, ¿cierto? Entonces, con las alturas, que yo también le tengo miedo a las alturas, y a saltar, y a saltar a ríos y todo eso, solamente que yo enfrento el miedo, con mucho miedo, me cago el susto, pero igual hago el intento y muchas veces lo logro. Pero antes de tirarme la primera vez, muchas veces me había devuelto, ¿cierto? Depende también de dónde queremos verlo. Sí, es que, por ejemplo, el miedo a la socialización lo logré superar a través de enfrentarme al problema, ¿cierto? Porque, claro, yo me volví freelance en una etapa de mi vida y dije, bueno, pero yo soy muy terso en animación y no sé qué, y no soy capaz de hablar con nadie para ofrecer esta vaina que yo hago. Entonces me tocó a los tiestazos, tartamudeando por teléfono y yo era así sudando en una reunión, ¿cierto? Por ejemplo, curiosamente uno de los primeros freelance que yo hice fue con Carlos. Y pues de los primeros reales. Pues si vos ves a Carlos y Carlos vos no lo conoces y vos es súper intimidante a la primera impresión. Entonces yo era en esa 100 mirando, yo diciéndole, sí, ese video, hola, yo no sé cuántos millones. Y yo pues, claro, en ese momento yo estaba enfrentando un proceso bien pesado interno de superación personal. Y un día dije, ¿sabes qué? Me mamé de esta vaina. Entonces, pues estaba en mi vida universitaria en ese momento y volteé toda la torta. Entonces yo era así como el de la gorrita, el de la capuchita, por ahí escondido atrás. Claro, yo me estaba reforzando en mi misma caparazón, en mi misma pendejada. Y un día dije, ¿sabes qué? Acabemos con toda esta vaina. Entonces, literalmente cambié todo. Me hice el frente, yo era el que más hablaba de clase, me pinté el pelo de colores, me tatué, me hice de todo, me volví así súper loco. Y claro, yo seguía con mi mismo miedo, pero la gente tenía pretextos para hablar conmigo y yo me puse a mí mismo en el centro de la conversación, de todo tipo de conversación, y logré enfrentar y abolir completamente ese miedo hasta el punto de que ya desapareció. Ya no tengo el miedo a la socialización y yo era absolutamente horroroso para hablar con cualquier persona. Las personas que escuchan este podcast creo que se han dado cuenta. Gracias. Dale. Concluyo que para superar los miedos necesitamos pasar procesos. Todos los procesos son diferentes, pero a medida que lo avanzas creo que puedes lograr desbloquear ese siguiente nivel en tu vida. El segundo punto que quisiera tratar es apártate de personas que no te ayudan a crecer. Cuando David decidió enfrentar a Goliat, sus hermanos estaban en el ejército y lo menospreciaron. Le dijeron, vos no sos capaz, vos no vas a hacerlo, no vamos nosotros que somos los experimentados. Y lo que él hizo se fue inmediatamente a un lugar donde él se sintiera cómodo a confortarse y decir, yo soy capaz.
yo puedo lograrlo, yo lo voy a hacer. Y no se quedó prestándole atención a las voces que le dijeron, tú no eres capaz. Es verdad lo que dice el compañero, y soy Sago, y a diferencia de mi compañero Camilo, que tiene 2 miedos, yo tengo 72 miedos. Uno por cada año. Y uno de esos miedos es el miedo a la muerte, pues que creo que todos tenemos ese miedo, pero cuando logré superar el miedo a la muerte, que lo tenía desde pequeñito, ya hablé con mi mamá y todo eso, me dijo, no, mi hijo, nos tenemos que morir, Dios, todo eso me habló, pero no me relajé. Cuando ya me llegué a relajar con el miedo a la muerte, que fue como a los 13, 14 años, ya yo veía feliz porque había apartado el miedo a la muerte. Y en esa época de mi vida yo tenía el pelo largo, tenía trenzas, tenía gorrita y gafas y me parecía como que a alguien, porque esos 3 años me pusieron 10 pistolas en la cabeza. O sea, en diferentes ocasiones porque yo me parecía a alguien que estaban buscando, y en esos 3 años, cuando yo salía con cierto grupo de amigos, me ponían un fierro en la cabeza, entonces el miedo a la muerte volvía a nacer o no se había muerto. Y lo que uno hace con el miedo, pues que el miedo siempre está ahí, es hacer las cosas con miedo. Sí, hacer las cosas, pues seguir saliendo. En tu caso era esconderte, pues, y cómo te escondías. Pero entonces vámonos un poco empiecen a recordar y a encontrar esa escena de algo que hayan hecho, que sepan que es un miedo que tenían o que fueron capaces de enfrentar, y cómo encontraron cómo enfrentarlo. Yo, por ejemplo, así como Camilo, le tenía pánico a la oscuridad. Como Yura le tenía pánico. Para mí las 2 escenas de morir eran ahogado o quemado. Esas 2 escenas me parecían lo peor que podía pasar. Y para mí la forma de enfrentar eso, que me lo recordó hace muy poco una serie que vi que se llama Vigil en Netflix, que es sobre una investigación que se hace en un submarino. Y para mí el submarino me parece el peor sitio del universo. O sea, uno estar bajo el agua a oscuras, sin nada para ver, sin disposición de exterior, me parecía lo peor en escenarios. Pero lo gracioso es que mi forma de enfrentar eso terminó siendo el buceo, porque era lo más cercano a eso. Y aprendí a disfrutar profundamente bucear. O sea, estar alrededor de agua todo el tiempo, con control sobre el escenario, pero sabiendo que me podía ahogar. Pues si algo sale mal buceando, pues te ahogas. Pero era la mejor forma de encontrarle belleza al espacio de miedo que han enfrentado y que han encontrado y que han superado. Cuando yo he sentido miedo, también es como que en ese momento uno no puede como controlar la situación, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta como a algo que no puede controlar, como la oscuridad, como la cucaracha pues que rodeaba a Pipe, como todo lo que ha pasado, pues, o la experiencia que hemos tenido todos. Y yo lo que hago ahora cuando siento miedo es como que, bueno, todos tenemos como algunos son religiosos, otros espirituales, otros son, en fin. Pero yo lo que le pido al momento, en este momento, si me pasa algo donde sienta como miedo, sea la situación que sea, pido como, pues, por ejemplo, mi Dios es el universo, ¿cierto? Entonces yo le pido al universo que me dé como sabiduría en ese momento para entender qué puedo hacer y qué no para poder sobrepasar como ese momento, ¿cierto? Porque a veces uno se enfrasca en que debe controlar algo que es imposible controlarlo, ¿cierto? Entonces más bien es como, o sea, humanamente yo puedo hacer esto o no en esa situación. Entonces eso a mí me trae como más tranquilidad, porque bueno, quiero entender qué pasa acá y cómo lo puedo sortear. Es difícil porque obviamente uno tiene que pasar por muchas experiencias de miedo para sentir el miedo y a la vez como alcanzar como a entender qué está sucediendo. Me pasó algo muy charro a ver, cuando estaba muy chiquito, una vez pasaron mi papá veía mucho los no sé qué secretos X, ¿cómo se llamaban? Expedientes esa secretos vaina, X. expedientes secretos X, y a mí esa musiquita me da mucho miedo. Yo tenía 5 años, 4 años, casi, y me daba terror esa vaina. Adelantamos unos cuantos años y una vez por casualidad vino muñequitos y pendejadas, pasó un canal donde estábamos en una cosa de terror. Y yo quedé traumado muchos años con eso. Entonces yo quedé con un miedo extraño a lo paranormal, ¿cierto? Como a los monstruos, a las cosas raras.
Pero con el paso de los años, pues mi forma de ser y mis gustos fueron cambiando. Y entonces me acordaba pues de una investigación que hicimos con Pipe del tema de la amigdala y toda la cuestión de los químicos cerebrales y toda la cosa. Cómo se genera el miedo y el terror. Exacto. Y es que una cosa que yo hice que casi que se me volvió algo, un pasatiempo y un hobby, es que yo me la paso viendo videos y escuchando historias de terror. Entonces pasé por un proceso de insensibilización muy fuerte, casi que ya se me volvió un hobby y una cosa divertida, y ese rush de adrenalina de uy, una historia de terror nueva, no sé qué, vamos a escucharla, o un libro no sé qué de cosas así de Lovecraft, o una vaina así súper extraña que es súper loca y da mucho susto, ¿cierto? Entonces es muy charro porque la forma en la que pues sí, fue una cosa pasiva, pues fue un proceso de insensibilización que fue pasando, y cuando me acordé de esta conversación, de ese miedo por allá que tenía guardado en un cajón hace 30 años, dije, lo superé sin darme cuenta, porque de manera pasiva me metí en la película de las cosas de terror hasta que ya... A mí me pasó igual, fue con los videojuegos de terror. Y como pues yo soy hijo único, yo era ahí solo ahí en la habitación oscura y literal pues obviamente uno de esos juegos pues uno los ponía por la tarde, pero lo bueno de eso es ponerlos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Fasmofobia con los amiguitos a las 3 de la mañana. Y yo sí los ponía, pero claro, me cagaba el susto y ponía Crash, los cambiaba ahí mismo, ponía Mario Bros. Pero eso fue también lo mismo, de tanto ponerlos por superar, porque yo decía, o sea, este juego me gusta, pero me cago el susto, pero me lo quiero pasar. Entonces de tanto ponerlos, y hoy en día pues son los juegos que más me gustan. Hoy en día pues los juegos de zombies, de terror, de espantos. Hay uno muy bueno que se llama Dead Space. Dead Space, yo lo he jugado. O sea, todos los juegos yo me los he pasado, pero es por lo mismo. Pero hoy en día los pongo y ya me los terminé y todo, y sigo con ese terror. Entonces, nada, lo superé así también, poniéndolos a fuerza de lidia. Eso me hizo acordar que yo vivía solo en una casa por allá lejos. ¿Y saben yo qué hacía? Sí, allá. No, en otra de esas casas viejas que yo vivía. En ese mismo morro ya hace 30 años. ¿Y sabe qué hacía yo? Ponía un perro a un lado, aquí en la habitación, ponía el perro aquí en la cama, el otro al lado izquierdo, había un gato, o sea, otro perro en el piso y un gato encima. Y ponía, para poder ver Walking Dead, y de ahí no me movía ni el cuerpo. Pero tu barrita está muy abajo porque Walking Dead me relaja. No, pero es que sabes que ahorita me hiciste acordar de cuando salió la primera película, es que Los Muertos Vivientes. Sí. Sí. Yo no dormí por ahí un mes. Porque estuvo como a la par como con Thriller, y yo dije no, hasta aquí ya. Yo no sé si ustedes vieron el conjuro que viene a escena de una bruja que se encarama como en un closet por ahí arriba y que la cámara mira de para arriba. Un amigo tiene 3 gatos y un día estaba para dormirse y vio que los 3 gatos miraron para arriba al mismo tiempo. Ay. Y miraron encima del escaparate de la pierna de él. Y el man era así y no quería mirar para atrás y no quería mirar para atrás. Y era el escaparate que se vino abajo. Casi. Muy bien, para ir concluyendo nuestro podcast, quiero que aprendamos algo, y es cuando tú logras la victoria sobre tus miedos, sea cual sea, esa victoria se convierte en un triunfo y en un episodio épico para los que te rodean. Cuando David derrota al Goliat, libertó una nación, pero en uno de los capítulos de su vida le escriben una carta y el título de la carta es Los hombres valientes de David. Y a partir de ese momento muchos entendieron que lo que él hizo, otros tenían la capacidad de hacerlo. Entonces cuando tú logras enfrentar tus miedos y conquistarlos, le das las armas y los argumentos a los que te rodean para decir yo soy capaz, yo también lo puedo lograr. Y termino con esto: no mires el gigante que tienes enfrente, mira al gigante que eres tú. Muchas gracias. Este fue Voz en Mente by Casengenia. Publicistas en libertad de decir, tocar y mover para lograr expresar ¡Soy suficiente! Suscribirse es gratis, pero nos ayuda a saber que alguien escucha. Así que deje la amarradez con ese índice y dele me gusta.